Gracias por continuar con nosotros y vámonos de lleno a la mesa de análisis. Está con nosotros Alejandro Martínez Serrano, profesor de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Negocios ISEC. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Beto, gracias por la invitación y un saludo a todo tu público. Y también está el padre Conrado Cepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados de México. Gracias, padre, por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos tratando el tema de Quédate en México. Alejandro Martínez, de manera simple, si nos puedes explicar qué es este programa Quédate en México. En términos generales, podríamos comentar que es un programa para que los migrantes que quieren ingresar al territorio de los Estados Unidos y solicitan asilo, ya sea asilo político o de temas económicos, se queden en México mientras se está llevando a cabo el proceso judicial en los Estados Unidos. Obviamente que este programa tiene gran ventaja para Estados Unidos, dado que los migrantes no ingresan al territorio de los Estados Unidos, sino que tienen que quedarse en México mientras se lleva a cabo este proceso. De esta forma, entonces, México estaría recibiendo a estos migrantes y obviamente que cualquier problemática que se pudiera suscitar por cuestiones de violencia, por cuestiones relacionadas con su manutención, el gobierno mexicano tendría que correr esa situación, dado que ellos están en territorio mexicano. Y aquí hay una ventaja más, Alejandro, y quiero preguntarle al padre Conrado, porque si no son aceptados en la figura de asilo o refugiados en los Estados Unidos, pues se van a tener que quedar en México, pero pues para siempre. Padre Conrado. Entonces, Alejandro, es esa situación, o sea, no solamente no tienen garantizado quedarse en los Estados Unidos, padre, si se quedan en México mientras esperan el trámite, pero ¿y si son rechazados, qué va a pasar? En este caso, yo consideraría que es un programa extremadamente ventajoso para los Estados Unidos, dado que ellos no corren riesgo. Se hace el trámite, se hacen las gestiones y obviamente que mientras esto ocurre, pues los centroamericanos que tienen esta gestión o de algunas otras partes del mundo, estos migrantes tienen que sufrir las consecuencias de la violencia, de la inseguridad que se vive en la parte norte del territorio mexicano. Obviamente que, como mencionas tú, si no se da la presencia de este trámite a favor de ellos, por un lado hay dos alternativas. Una, como bien señalas tú, que se queden en territorio mexicano, y la otra es que el gobierno mexicano los regrese a su país, y obviamente que esto también implica costos. Padre Conrado Cepeda, ya reanudamos la comunicación. ¿Estamos ante una de las peores crisis migratorias en la historia de nuestro país? No solo de la historia del país, sino del mundo. Es un problema que se está viendo en diversos lugares. Yo acabo de llegar de Francia, en el norte, con la frontera con Inglaterra, en el Canal de la Mancha, en Lesbos, en tantas partes. Es un problema, una situación que se está viviendo del sur hacia el norte, sobre todo de los grupos más vulnerados de esos países de origen. En México, padre Conrado, la tragedia que viven estos migrantes es espantosa. Lo que ocurrió ayer, 55 personas muertas en un accidente por viajar de manera hacinada, más de 200 quizá en un tráiler. Esto es terrible, padre. Así es donde los han empujado las políticas migratorias impuestas por el gobierno estadounidense y asumidas por el gobierno mexicano. Aunque los discursos son en favor de los migrantes, en los hechos los están orillando cada vez a rutas más peligrosas y a situaciones más difíciles como la de ayer. Imagínate en un lugar donde hace tanto calor como es en Chiapas, en la parte baja, hacinados en un tráiler a exceso de velocidad, y eso es de pan de todos los días, donde miles y miles de migrantes pasan por diversos lugares de las maneras más extremas y unidos a las bandas delictivas, donde los extorsionan, los violan, los secuestran y hacen lo que quieren, porque no hay un programa
que regule y logre que pasen de una manera documentada estas migraciones, estos flujos migratorios. Alejandro Martínez, profesor, ¿quién es el responsable de todo esto? Yo consideraría que es una multirresponsabilidad, no es un fenómeno único de alguien que tenga la responsabilidad, son fenómenos que están inmersos precisamente en condiciones económicas muy deterioradas en los países de origen. También está el fundamento de una atracción hacia la economía de los Estados Unidos y obviamente que también la responsabilidad de los actuales gobernantes, en el caso estadounidense, el presidente Biden, en el caso mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que ellos instrumentan las políticas públicas. Generalmente nos quedamos con esa idea de un responsable, pero yo considero que son varias las responsabilidades, incluso como menciona el padre Conrado, los temas de violencia e inseguridad, la delincuencia organizada en los estados donde atraviesan estos migrantes, pues también se aprovechan de estas malas experiencias y obviamente que todo es a beneficio de ellos, como bien lo señalaba tu reportero hace un momento. Entonces es tal la cantidad de involucrados que resolver el problema con una política exclusivamente de discurso, pues obviamente que no trae buenos resultados, como el accidente que el día de ayer trajo esta tragedia por estos migrantes centroamericanos. Pero voy a abogar un poquitito por nuestros vecinos del norte. Ellos son los culpables por no aceptar a los migrantes, pero ellos ya dicen, pues arréglense en sus países. ¿O cómo ves, padre Conrado? Pues es que más bien es un tema histórico. Imagínate las grandes empresas estadounidenses que han explotado Centroamérica en las décadas pasadas y que no generaron los recursos para que las personas se quedaran ahí, junto con el incremento de la violencia, del hambre, la situación del cambio climático, junto con la atracción de ganar mucho más dinero en tu salario diario, se va conjuntando algo que todo el mundo quiere vivir. Entonces también es una responsabilidad histórica. Pero posterior a esto viene toda la responsabilidad por las políticas restrictivas que se van dando. Tendría que haber un programa mucho más amplio donde se ponga en el centro a las personas, una política de seguridad humana, no de seguridad nacional, y que no estemos supeditados. México, dando la bienvenida a tantos migrantes y refugiados en décadas pasadas, podría implementar un programa mucho más amplio y más adecuado. Pero no se ve en estos momentos, Alejandro Martínez, que haya la intención del gobierno de hacer un programa elaborado para verdaderamente darle cobijo a estos miles y miles de centroamericanos, habitantes del Caribe, de Sudamérica, para que se queden en México como una buena alternativa. Obviamente que la actual administración del presidente Obrador tiene un programa, el Sembrando Vida, que lo lleva a Centroamérica, pero no es efectivamente tan incluyente para permitir que la población centroamericana se quede en su lugar de origen. Este también, como bien señala el padre Conrado, es un tema de derechos humanos. Yo tengo el derecho humano de migrar, pero también tengo el derecho humano de no migrar, tener las condiciones en mi propio lugar de origen, económicas, sociales y políticas, para quedarme ahí a vivir y a desarrollar mi vida, mi familia, mi prosperidad. Pero dado que las condiciones económicas, sociales, políticas y de inseguridad de la mayor parte de los países centroamericanos no son propicias para estos ciudadanos, pues obviamente que toman esta decisión, una decisión que cambia vidas, que les transforma toda su realidad y que los expone a estas condiciones de extrema violencia. Los gobiernos sí son corresponsables, tanto los gobiernos centroamericanos como Estados Unidos y México, de esta gran problemática y de esta crisis humanitaria. Exactamente, es que, padre Conrado Cepeda, en México ya teníamos la famosa tasa cero de que el mismo número de expulsados de Estados Unidos ya era exactamente el mismo de la gente que se quería ir, entonces estábamos tablas, digamos, pero ya está aumentando el flujo de mexicanos que buscan llegar a los Estados Unidos, al sueño americano, porque en México también no están viendo las condiciones para sus familias, para el bienestar que están buscando. Es correcto, en la frontera norte hay una cantidad inmensa
de personas que han sido desplazadas internamente y que están huyendo del hambre, de la violencia, lo mismo que huyen los centroamericanos y de otros países, los propios mexicanos están viviendo esta situación y están en espera de un apoyo y un ingreso de una manera adecuada a los Estados Unidos para solicitar asilo. También es un tema que no se habla, y el tema del desplazamiento interno va en crecimiento, y de muchas zonas del país como es Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, entre otros. Que se están yendo por la violencia, padre Conrado, por la violencia exacerbada que hay en sus comunidades. Es insostenible para ellos mantener a sus familias ahí y entonces están buscando nuevamente irse a los Estados Unidos. Es correcto. Alejandro Martínez, ¿cuál es el compromiso de México para, ya no digamos con los centroamericanos y de otros países que buscan llegar a Estados Unidos, con los propios mexicanos para evitar que estén buscando ir a los Estados Unidos? El compromiso de las autoridades mexicanas en el orden federal, estatal y local, pues tiene que estar enfocado precisamente a brindar las condiciones de prosperidad económica de nuestra nación. De nuevo, es un tema que yo generalmente lo puedo comparar con un imán. El imán, que es prosperidad económica, pues obviamente que va a mover a los diferentes metales que se acerquen a ese imán. Si yo no tengo prosperidad en mi ámbito local, estatal o nacional, pues tendré que buscar esas alternativas fuera de mi instancia. De nuevo, el derecho a no migrar no lo tengo yo respetado. Si yo tuviera condiciones económicas propicias, pues obviamente que no buscaría algunas otras alternativas. Obviamente que la economía de Estados Unidos pues tiene un potencial, un crecimiento, un tamaño mucho más robusto que la economía mexicana. El comparativo entre el salario mínimo en Estados Unidos, el salario mínimo en México, pues es incomprensible. Aquí en México te pagan una jornada laboral por 8 horas y en Estados Unidos el salario mínimo es por hora. Obviamente que estas condiciones siempre nos van a tener esa cuestión de desequilibrio. Y es histórico porque la migración mexicana a Estados Unidos no es reciente, es desde la época de la pérdida del territorio en la guerra de 1846, 1848, algunas comunidades mexicanas se quedaron en esos territorios, Texas, Nuevo México, California, y allí tuvieron que convivir con una sociedad anglosajona en franco crecimiento. Obviamente que con mayor intensidad el crecimiento de la economía de Estados Unidos en el siglo XIX, en el siglo XX, es un imán, es un atractivo para esas comunidades. Sí. Y también vamos a tener que hay estados de la República que tienen una tradición migrante, donde las familias han migrado de generación en generación, sí. También pues incrementa esa costumbre, ¿no? Ya se sabe en el camino y ya se sabe que allá ganan mucho más de lo que ganan aquí. Muchísimas gracias, Alejandro Martínez, profesor de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, y gracias, padre Conrado Cepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados de México. Una última pregunta, con un sí o no, ¿se ve el panorama que puede mejorar, Alejandro? Yo consideraría que no, incluso me gustaría ser pesimista, dado que esta política de México Seguro es la misma que se utilizó durante la administración del presidente Trump. Muchos consideraban una crítica a Trump por esta política, sí. Y un presidente demócrata que ampliaría la política hacia otras instancias. Si bien es cierto que hay un discurso para una reforma migratoria que todavía no se materializa, pues sí. Se vuelve acá este fenómeno donde México tiene que jugar el peor rol al respecto. Padre Conrado, ya vi tu reacción, ¿vislumbras una mejoría? No, aunque hay que reconocer que el gobierno mexicano ha puesto 3 medidas restrictivas para la implementación del MVP o el Quédate en México. Esperemos que se apliquen, que sean acorde, pero de base viola los derechos humanos de todas las personas que entran dentro de ese programa y su regreso al país en condiciones frontera norte donde la violencia es mayoritariamente presente, pues no es el mejor lugar para hacerlo. Gracias, Alejandro. Gracias, Conrado, por haber estado con nosotros. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todo tu público. Buenas tardes, hasta luego. Ahí está, qué complicada está la situación para nuestro país por los migrantes extranjeros, los centroamericanos, del Caribe, sudamericanos, y
los mexicanos que ya están empezando a irse a los Estados Unidos por la violencia exacerbada que hay en sus comunidades, por el alza en la inflación y que ya no alcanza el dinero, en fin, se ve complicada la situación. Vamos a hacer una pausa y regresamos, estamos aquí en Mega Noticias.